Bacán, gracias. Ahí te Claudito, nuestro, nuestro crack, Nuestro manager de streaming. nuestro manager de streaming. ¿Sí? Eso, Buenas. eso, maravilloso. ¿Cómo estáis, Gonzi? ¿Todo bien y ustedes? Bien, maravilloso. ¿Escuchan bien? Oye, perdón un poquito la espera, ¿ah? pero muchas No pasa gracias. nada. Muchas gracias. Me encanta tu Sí. setup. Es que había querido mucho hablar contigo para agradecerte. Me refiero por el impacto, por la pega, por el trabajo en la comunidad y también porque encuentro que tu setup es muy entretenido. A mí no Muchas tengo gracias. nada, pero eventualmente me imaginaba tener un setup más bacán. Está bien, Qué igual rico que te fuera de lo que se ve en cámara es todo un desastre, así que siempre va a ser todo limitado a... Pero como en siempre, el hay que tener limpio y ordenado solo lo que se ve. Sí, El Sí, resto, momento corres fan de un poco la cámara y ya se va todo. no, yo de verdad quiero agradecer a Gonzi en este punto porque le escribí por Twitter y me respondió muy rápido. Entonces, y cuando le dije, no, ya contacté a Gonzi y salió todo bien, y Felipe me dijo, ¡ah, genial! ¿Cómo? ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo? Así que sí, no, estoy muy contentísimo, de que hayas querido sumar. Tenía una pregunta para ti. Antes de que partamos, me refiero a tu charla, que tú te ibas a abrir la meeting, la conferencia, no sé cómo queremos decirlo. Le queríamos hacer una pregunta a todos los charlistas, y tú eres la primera persona, pero no le queríamos decir a nadie hasta que Ok. no, hasta que no estuvieran arriba del escenario. Puedo rellenar, pero Gonzi, si tuvieras que ser un elemento HTML, ¿cuál serías y por qué? El div porque soy básico y simple. Bien. Buena respuesta, buena respuesta. Hermoso. Qué ternura. Discrepo, pero no, está bien. Está bien. No, eso. Escucha, nosotros, bueno, ya estamos acá, te queremos dejar el escenario libre por si quieres hacer charlas. No sé si necesitas algo de nosotros o si estás listo y podemos darle de repente un puntapié inicial. No, creo que estamos... ¿Sí? tengo que presentar la pantalla, ¿no? Sí. Sí, eso sí. Bueno, Eh, entonces, espero que ahí lo que lo pongo y ustedes después lo levantan. maravilloso, maravilloso. Ahí está llegando. Si la subo, Claudio me retará. Espero que no. Claudio Ya. nos va a retar. Ahí está, maravilloso. Ya. Entonces, Perfecto. con esto, nosotros nos vamos a salir de acá, te vamos a Sí, dejar a ti atentos a sí. cualquier cosa. Nosotros vamos a estar acá abajo en el Green Room, pero si nos decís cualquier cosa, nosotros nos subimos, conversamos, hablamos, cosa que nos digas algo y Dale, excelente. El Sí. escenario es tuyo. Adelante. sí, Dale, eso, gracias. nos Sí, vemos. si hay Éxito. alguna pregunta o algo que yo no veo durante el chat, me avisan y yo corto. Pero bueno, vamos a darle entrada, así tampoco perdemos mucho tiempo, hay muchas cosas para hacer y también hay un montón de charlas a lo largo del día. Lo que vamos a ver hoy, bueno, primero me presento, mi nombre es Gonzalo, habitualmente me dicen Gonzi, soy un Solution Architect que trabaja en Vercel, siempre estuve acostumbrado a ser Frontend Developer, suelo trabajar con el stack de React y también creo contenido orientado para la gente que está en ese último paso para conseguir un primer trabajo. Y lo que vamos a ver hoy es algo un poquito más abajo de lo que suelo hacer, sino que en vez de orientarnos en este último last mile, vamos a hacer un pasito para atrás practicando métodos de array o de arreglos, que son los que habitualmente usamos, o por lo menos yo uso en mis aplicaciones todos los días. Y si bien son métodos con los que estamos acostumbrados a trabajar día a día, a veces se nos olvidan un poco o perdemos la práctica, entonces siempre está bueno como volver a hacer un repaso. Y para quienes todavía no hayan llegado o estén metiéndose con JavaScript, espero que capaz esta introducción les pueda ayudar un poquito en este camino. Y si surgen preguntas, dudas, lo que tengan, pueden ir dejándolas en el chat y lo vemos al final de la charla. Esto se va a dividir en dos partes principales. La primera va a ser una pequeña introducción a qué son los arrays y algunos de sus métodos. Y después vamos a tener una parte donde vamos a practicar todos estos métodos que fuimos viendo a lo largo de la primera parte. Los métodos estos los vamos a practicar en una aplicación React con TypeScript, pero ustedes no necesitan saber ni React ni TypeScript para hacerlo. Simplemente esta aplicación ya está
totalmente programada, pero las funcionalidades no están implementadas y usando estos métodos que vamos a aprender acá, los van a poder implementar, los van a poder ver y cada vez que lo vayan implementando, esta aplicación va a empezar a funcionar. Entonces, nada, simplemente usamos React y TypeScript para poder tener un feedback visual de lo que vamos haciendo. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo podemos correr esto. Mucho de lo que vamos a ver acá se refiere a la MDN, que es la Mozilla Developer Network. Así que si tienen alguna duda acerca de alguno de los métodos que van a ver acá, simplemente pueden dirigirse a la MDN con el nombre del método de array y lo van a poder ver sin ningún problema. Si quieren correr la aplicación de la segunda parte de la charla, pueden ir a array.gonzidev.dev o a array.gonzalopozo.com o después voy a dejar seguramente el link por ahí para que puedan acceder y van a encontrar tanto este README como el link para poder correr la aplicación o si no lo quieren descargar pueden entrar desde CodeSandbox y hacer todo desde un entorno web. Las tareas que van a tener que hacer, que va a ser para la segunda parte, es ir a este archivo app.tsx y van a ver comentarios de @todo en diferentes partes con las tareas que tienen que hacer. Así que una vez que terminemos esta parte, van simplemente ahí, implementan las funcionalidades y van a ver la aplicación funcionando. Sin mucho más, creo que una de las cosas más importantes para poder empezar es entender qué es un arreglo o un array. Y lo podemos ver como algo tan simple como una lista, ¿sí? Una lista de cosas. En JavaScript, los arrays no tienen limitación de los tipos que pueden tener. Los arrays pueden ser simplemente una lista de, en este caso pueden ser strings, como tenemos una variable artículos que es un array que tiene 3 artículos que es cámara, celular y reloj, pero también pueden ser artículos mezclados como tener cámara, el número 2 y otro string que sea reloj, o también pueden ser elementos que no sean primitivos, pueden ser otros arrays, pueden ser objetos, como en este caso que tenemos un string, un número, un string, un array vacío y un array de strings. Lo importante es que generalmente no, o sea, puede pasar, los arrays permiten este tipo de cosas, pero habitualmente cuando nosotros estemos trabajando con arrays, solemos mantener elementos del mismo tipo o con las mismas estructuras para hacer más fácil el trabajo, ¿sí? Pero bueno, nada, hay casos específicos en los que no pasa. Cuando nosotros tenemos una de estas listas, tenemos diferentes maneras en las que podemos acceder y trabajar con esos datos. Una de las maneras o una de las primeras cosas que vamos a querer hacer con un array es poder acceder a alguno de sus elementos basado en, por ejemplo, el índice. Si nosotros tenemos un array que sea arreglo de números con 3 elementos 0, 1 y 2, podemos acceder al segundo elemento, por ejemplo, usando bracket notation, o sea, el nombre de la variable, corchetes y el número 1 en el medio. ¿Por qué el 1 me devuelve el segundo elemento? Porque todos los arreglos inician desde el índice 0. Entonces, en un array con elementos 0, 1 y 2, el elemento 1 es el 1. Si yo quisiera acceder al 0, simplemente cambio esto por un 0 y voy a acceder a este elemento. No solamente los podemos obtener, sino que también podemos modificar los elementos basado en el índice. Nosotros podemos usar el operador de asignación y decir, quiero que ahora el elemento que está en el índice 1 tenga el valor 1 y cuando nosotros loguemos el valor, vamos a ver que el mismo array original que teníamos originalmente como 012 ahora es 012. Los arreglos tienen muchísimas propiedades y métodos que podemos usar para interactuar con ellos y los vamos a dividir un poquito más adelante en dos partes. Métodos que modifican o que mutan el array original y métodos que no lo hacen. ¿Sí? Pequeño disclaimer en esta parte, no significa que los métodos mutables sean buenos o que los métodos inmutables sean buenos. Todos los métodos sirven basado en el contexto en el que los quieran usar. Hay algunas librerías, frameworks o diferentes herramientas que aconsejan o nos obligan a usar algunos métodos mutables o algunos métodos inmutables, pero siempre va a depender del contexto en el que lo quieran usar. Lo importante es saber en qué momentos deberíamos o no usar otros. Vamos a ir a eso un poquito más adelante. Como decíamos, los arreglos tienen propiedades que nosotros podemos acceder o métodos que podemos usar
para interactuar con los arrays en sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo de números siendo de vuelta 0, 1, 2, podríamos usar la propiedad .length que nos devolvería 3. Si bien dijimos que los índices de los arrays inician en 0, la cantidad de elementos inicia en 1. O sea, este arreglo de números tiene actualmente el valor 0, el valor 1 y el valor 2, pero su length es 3. Así que siempre que querramos usar esta propiedad, tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Y después tenemos métodos, por ejemplo, la función for each, que está integrada en todos los arreglos, recibe una función como parámetro, que en este caso recibe el número. Esta función se va a ejecutar una vez por cada elemento que tengamos en el array y em, estamos logueando con un texto que dice número y el valor. Entonces, teniendo 3 elementos, vamos a ver 3 logs, uno siendo número 0, número 1 y número 2. Como decíamos bien antes, algunos de estos métodos que suelen tener los arrays se usan para modificar u obtener copias del arreglo. Los métodos que modifican el array original se suelen llamar métodos mutables. Por ejemplo, dado un arreglo mutable con 3 elementos, números 1, 2 y 3, si nosotros llamamos al método push, incluido en los arreglos, que recibe como parámetro los elementos que queremos agregar, y después hacemos arreglo mutable.shift que elimina el primer elemento y logueamos el array original, nosotros vamos a ver que el valor es 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque después de esta línea, este arreglo mutable se convirtió en 1, 2, 3, 4 y después del shift se convirtió en 2, 3, 4. Después tenemos otros métodos que se encargan no de modificar el array original, sino de devolver una nueva copia del elemento que nosotros estamos modificando con los cambios que se le deberían haber aplicado. Ejemplo, si tenemos un arreglo inmutable siendo 1, 2, 3, podemos agarrar y guardarnos el resultado de la operación en una variable, en este caso arreglo concatenado, con arreglo inmutable.concat4 y otra en arreglo cortado con arreglo inmutable.slice1 y vamos a tener 3 variables en este caso. Arreglo inmutable sigue teniendo el mismo valor que antes sin modificarse y tenemos arreglo concatenado siendo 1, 2, 3, 4 porque es el arreglo inmutable más el valor del concat y arreglo cortado siendo 2 y 3. Si por ejemplo hubiésemos querido tener el mismo valor que arriba, bastaría con simplemente acá en vez de hacer arreglo inmutable slice, hacer arreglo concatenado y deberíamos tener un resultado de 2, 3 y 4. Entonces, tenemos métodos que pueden lograr las mismas cosas, pero con resultados diferentes basado en a quién se lo estamos aplicando. Uno de los métodos que habitualmente en React más usamos es, por ejemplo, el método map, que es un método inmutable que crea un arreglo nuevo con los resultados de llamar a una función aplicada a cada uno de sus elementos. Similar a lo que vimos con el for each arriba, pero en vez de ejecutar una función, ejecuta la función y devuelve su valor. Por ejemplo, si tenemos un arreglo inmutable siendo 1, 2 y 3 y nos guardamos el arreglo multiplicado y le pasamos una función a .map, en este caso le estamos diciendo devuélveme el mismo número pero multiplicado por 2. Entonces, pasamos de tener arreglo inmutable que era 1, 2, 3 a arreglo multiplicado siendo 2, 4 y 6. Nos devuelve un array con la misma cantidad de elementos, pero pasado por la función modificadora. Por otros casos, tenemos por ejemplo el método filter, que crea un nuevo arreglo con los que cumplan una condición dada. O sea, no va a modificar cada uno de los elementos del array, sino que simplemente se va a quedar con los elementos que cumplan la condición. En este caso, tenemos arreglo inmutable siendo 1, 2, 3, y después tenemos arreglo par, siendo arreglo inmutable.filter, y le estamos diciendo solamente quédate con los números cuyo resto de la división de 2 sea 0, o sea, con los números pares. Entonces, arreglo inmutable siendo 1, 2, 3, el resultado de arreglo par sería 2, porque es solamente el número que es, em, que es par. Después, tenemos otros métodos, como por ejemplo el método reduce,
que capaz es un poco más complicado de entender al principio, pero es una de las funciones más flexibles que tenemos disponible dentro de los arrays. El método reduce ejecuta una función reductora sobre cada elemento y nos permite tener un resultado que nosotros nos llevamos a lo largo de cada iteración. Por ende, podemos combinar, ejemplo, lo que hicimos en .map y lo que hicimos en .filter en una sola iteración, donde podríamos multiplicar los elementos, pero solo los impares. En este caso tenemos arreglo inmutable siendo 1, 2 y 3, y arreglo impar multiplicado pasaría por la función reduce, donde le vamos a decir que el valor inicial va a ser un array vacío, y esta función se va a ejecutar una vez por cada valor en arreglo inmutable. Lo que vamos a hacer es devolver en la función reduce. Si el número es impar, vamos a agarrar los números y le vamos a concatenar el número multiplicado por 2. Y si no, solamente vamos a devolver los números que ya teníamos. Entonces, para arreglo inmutable, que era 1, 2, 3, vamos a tener arreglo impar multiplicado, que sería 2 y 6, porque es 1 por 2, 2. 2 era par, entonces no se agrega. 3 por 2, 6. Después tenemos otros métodos que no siempre mutan, modifican o devuelven un arreglo nuevo, sino que están preparados para ejecutar o verificar cosas en los valores que nosotros tenemos en los arrays, como puede ser, por ejemplo, la función sum o la función every. Dado un arreglo inmutable 1, 2 y 3, podemos fijarnos si hay pares en un array diciendo sum. Entonces verificamos si son pares. Entonces en este caso hay pares daría true porque tenemos el número 2. Y tenemos algo para ejecutar, por ejemplo, en todos los elementos del array y le decimos, che, todos los números son pares. Entonces usando la función every verificaríamos si todos los elementos cumplen la condición de ser par. Arreglo inmutable seguiría siendo 1, 2, 3, hay pares es true y son todos pares sería false. Como bien decíamos antes, la decisión de qué métodos usar está en cada uno de las necesidades que tengamos de manipular nuestros datos. Ejemplo, muchas veces cuando tenemos una aplicación compleja, agarramos una referencia en memoria, o sea, una variable que almacena datos, y la pasamos como parámetro a diferentes lugares de nuestra aplicación. Cuando nosotros hacemos eso, y modificamos o mutamos esa variable, puede ser difícil llevar un traqueo de quién está modificando esa variable y puede ser que nos lleve a resultados que no esperamos. Entonces muchas de estas librerías intentan de que trabajemos con estados inmutables. Sí, pero de vuelta queda en lo que cada persona decide que quiere usar. No significa que hay cosas mejores o cosas peores, sino que es en caso a cada contexto. Y sin mucho más, podemos ir a los ejercicios. Lo que voy a hacer yo es poner acá esto, yo imagino que ahí se ve bien, pero cualquier cosa me avisan. Tenemos una aplicación del lado derecho que es una simple lista de deseos, donde yo puedo ir a agregar elementos que tienen un nombre, tienen un precio, tienen una cantidad y tienen un estado. Este estado es deseo comprado o cancelado. Un botón para eliminar cada elemento, uno para agregar un artículo, uno que nos dice si todos los artículos son válidos y otro que tiene un total. Absolutamente nada de esto funciona. Yo toco borrar, agregar artículos, tengo los precios y nada de esto funciona como debería. Para hacer que funcione, tenemos que completar todas las tareas que tenemos con @todo. Por ejemplo, la primera tarea que tenemos es retornar la suma de los precios de los artículos. Como nosotros habíamos visto antes, tenemos por ejemplo el método reduce que nos permite llevarnos un valor de un lado al otro a lo largo de cada iteración. Entonces parece un buen candidato para poder resolver este problema. Voy a deshabilitar Copilot para que no nos arruine la diversión. Y en este caso podríamos, por ejemplo, agarrar todos los artículos que tenemos acá y hacerles un reduce. Y reduce recibe una función en la que el primer valor va a ser el total o este valor que nosotros nos llevamos a lo largo de cada iteración. Como segundo parámetro, el elemento que vamos a estar iterando. Y como segundo parámetro, luego de la función, vamos a recibir el valor inicial. Entonces, si nosotros quisiéramos llevarnos el total de todos los artículos, podríamos hacer
artículo.price más total. O capaz queda un poco mejor total más artículo price. Entonces, si el valor empieza con 0 y tenemos un solo elemento con un valor de 100 y yo guardo, vamos a ver que el total efectivamente se muestra bien. Ahora, tenemos un bug igual, y es que ¿qué pasa si yo cambio el count de 1 a 3? Acá me va a mostrar 3, el valor debería ser 300, pero vemos 100. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente hacer total más artículo.price por artículo.count. O también podremos hacer price y count y sacarnos los artículos. Y ahí vemos el valor correctamente. Ahora ya tenemos la primera funcionalidad de nuestra aplicación funcionando. Podemos ir a la siguiente. Nos dice si los artículos son válidos o no. ¿Qué consideramos que un artículo es válido? Y lo decidimos nosotros. Por ejemplo, para mí un artículo válido sería uno que tiene una cantidad y un precio mayor a 0 y que tiene un título que no es un string vacío. Entonces, vamos a venir acá y vamos a decir que todos los artículos son válidos solamente cuando todos los artículos cumplen esta condición que decíamos acá. Vamos a empezar con si el artículo no tiene, vamos a sacar el price, vamos a sacar el name y vamos a sacar el count. Si no tiene title o name, vamos a retornar false. ¿Sí? Si no tiene price, si el price es menor o igual a 0, vamos a darle menor a 0, vamos a darle return false. Si el count es menor a 0, vamos a darle return false. Y si no, vamos a darle return true. Podemos simplificar esto, ya que estamos devolviendo un booleano. Es decir, vamos a retornar si todos los elementos tienen un name, tienen un price y tienen un count. Si hacemos esto, acá tenemos un elemento que tiene un valor, que tiene un price, pero si yo le cambio esto y le digo que es un string vacío y guardo, me va a decir que los artículos no son válidos. Así que nuestra función parecería funcionar correctamente. Ahora podemos ir a la próxima función, que es la de agregar artículo, y nos dice que tenemos que retornar un nuevo arreglo con un nuevo artículo. Tenemos una función que se llama obtener nuevo artículo, que básicamente nos va a devolver un artículo nuevo vacío, sin nada, sin price, sin name. Entonces la podemos usar para agregar artículos. Lo que vamos a hacer es, como en React no queremos o recomiendan no mutar los objetos, podemos usar el método concat para agregar o devolver un arreglo nuevo con el valor nuevo que queremos agregar, con el artículo nuevo. Así que vamos a concatenar artículos, el resultado de llamar a la función obtener nuevo artículo. Si cliqueo el agregar artículo, vamos a ir agregando. También vamos a ver que acá me dice que los artículos no son válidos porque los artículos nuevos no tienen los campos necesarios. Bien, vamos a editar artículo y esta capaz es un poco más complicada porque de vuelta nosotros en React no tenemos que modificar, no tenemos que mutar los valores. Entonces, ¿cómo podemos mutarlos? ¿Cómo podemos editarlos o cambiarlos sin mutarlos? Bueno, podemos devolver un elemento nuevo. En este caso, necesitamos devolver un array que tiene la misma cantidad de elementos que el original, solamente que modificando uno. Así que vamos a usar un map, donde vamos a agarrar el artículo y nos vamos a fijar en cada iteración si el artículo.id es igual al artículo modificado, o sea, el que quiero modificar, .id. Entonces, si ese es el caso, voy a devolver el artículo modificado
Y si no, voy a devolver el mismo artículo que tengo en la iteración. O sea que esto se va a ejecutar una vez por cada artículo, pero solamente va a reemplazar el modificado. Entonces, si ahora intento describir, efectivamente voy a ver que funciona. Y ahí también funciona mi función de artículos válidos. Y por último, vamos a ir a la de eliminar artículo, que es similar, sí, necesito chequear qué elemento tengo que eliminar, pero necesito cambiar la cantidad de elementos que tiene que volver al array. Así que podríamos usar la función .filter. Vamos a agarrar el artículo y le voy a decir artículo.id sea igual a artículo a eliminar.id. Ahora, si yo guardo e intento, y por ejemplo voy a decirle a este que lo voy a borrar, no funcionó como esperaba, porque yo le dije que el artículo.id era igual al artículo eliminar.id, y en realidad lo que quiero es quedarme con todos los elementos que no sean iguales al artículo que quiero eliminar. Por ende, si yo vengo acá y agrego artículos y tengo este y lo borro, ahora sí, efectivamente, me borra los elementos que quiero. ¿Sí? Y con eso tendríamos nuestra aplicación completa funcionando con los métodos que acabamos de aprender recién. Obviamente ustedes pueden resolverlo de la manera que quieran y pueden resolverlo usando los métodos que ustedes quieran, pero no dejen de probar de hacer los ejercicios. Aunque no hayan entendido, aunque hayan entendido las cosas por completo, siempre probar y practicar les va a ayudar muchísimo a asentar los conocimientos. Así que eso fue todo por mi lado y espero que les haya servido. No sé si las preguntas tipo se suman ustedes y hacemos las preguntas juntos, si cómo quieren hacer. Ahí está. Estamos tratando de agregarnos y de no parecer cualquier cosa. Muy agradecido. Oye, sí, hay un par de preguntas, pero me refiero, si Price, pero no, son que un poquito más, nada que ver. Yo tengo preguntas, pero en base un poco a inmutabilidad, pero quizás es un poquito como cambiando el tema de los arrays mismos, o del concepto de inmutabilidad más que de las funciones como concretas. A mí siempre me han dado un poco la pregunta, pero ¿sabes? Espérate, te estaba tirando una pregunta antes de darte las gracias por tu charla. Voy a abrir ¿cómo se llama la pasada? Si alguien tiene preguntas que las quieran hacer, por favor las pueden anotar en el chat, y nosotros después las podemos releer, me refiero, las agregamos que aparezcan abajito. Pero mi pregunta inicial es, ¿usar inmutabilidad o no usar inmutabilidad? ¿Deberíamos ocupar inmutabilidad en todos lados y todo debería ser inmutable siempre? ¿Y deberíamos tratar de optimizar por eso o no? ¿Qué opinas? Me refiero, ¿cuál es tu idea? Creo que la inmutabilidad o la mutabilidad no es que estén bien o mal, sino que van a depender del contexto. En mi experiencia, la inmutabilidad es un poco más fácil porque, como decía antes, si nosotros estamos agarrando un elemento que vamos a usar en diferentes partes de la aplicación y lo estamos pasando a otros lados, es más frecuente que si nosotros modificamos esa referencia, nos olvidemos o no sepamos bien en qué lugares se está modificando. Entonces, capaz estamos pasándolo a, no sé, una imagen de avatar de un usuario, la estamos pasando a un navbar y la estamos pasando a un formulario de edición de perfil. Y capaz la estamos modificando en un lado y se nos modifica en el otro y todavía nosotros no guardamos en el formulario, entonces no se debería actualizar en el navbar. Entonces, Bien. trabajar con esas referencias, acordándonos de que esa referencia vive en diferentes lugares, a veces es más difícil. Y bueno, después hay un montón de herramientas que trabajan con las referencias en memoria de los elementos, entonces nos obligan. Va a depender, como decía antes, del contexto que queramos usar. No, me parece maravilloso. Hay una pregunta, me refiero, que no sé si de repente quizás podéis volver o podemos volver a agregar, por si quería hacer un ejemplo, volver a agregar tu slide, pero una pregunta de Jorge, ¿cómo se podría usar en este caso cómo se podría usar en este caso el método flat?
En Sí, este caso no literalmente un sería. ejemplo. Sí, en este caso no sería necesario, porque el método flat lo que hace es cuando tenemos un array de diferentes niveles, por ejemplo, un array que está dentro de un array, el método flat lo único que va a hacer es volverlo de un nivel solo. Em, por ejemplo, nos serviría si nosotros volvemos. ¿Puedo mostrar pantalla un segundo? Sí. Cuando nosotros teníamos este método acá de cualquier tipo, incluyendo otros arreglos que teníamos cámara string, dos number, reloj string, array vacío y por qué string, esto básicamente si lo pasamos por flat nos devolvería algo como cámara, dos reloj, el elemento vacío me lo borra y por qué, y al si uno pregunta, llegarían al mismo nivel. En el caso de la aplicación no tiene uso, pero obviamente flat tiene sus usos en algunos contextos. Oye, y flat versus flat map. FlatMap, si no me equivoco, hace el flat, pero además te permite ejecutar una función modificadora por cada uno de los elementos. La verdad no lo usé muchas veces y cada vez que lo uso lo googleo un poco porque No, te no entiendo bien, recuerdo bien, su bien. implementación. Yo creo que a todos nos pasa en realidad. Ya Sí, es todo el tanto tiempo. que algo se te No va a está mal olvidar y googlear. sí, uno nunca se va a acordar de todo de todas maneras. Sí. No, Hay una absolutamente. pregunta igual de Matías Valdanza Sí. que dice, muy buena y si es que pasaron el enlace del repositorio. Gonzi, ¿lo compartiste? No lo pasé, si lo pueden ver por acá, es esta, es array.gonzi.dev y los Me va a encanta. llevar al repositorio. Si alguno lo puede pasar, yo lo paso acá en el private chat. Si ustedes lo pueden compartir, genial. Es de Me encanta. GitHub, sino en GitHub Gonzi y el repositorio se llama Array Methods. Y este, perdón, dijiste array.com.dev. Sí, Así que array.gonzi.dev o array.gonzalopozo.com. no, Ahí, espectacular. ahí lo compartieron. Ahí lo compartieron, está en el chat, de hecho, en el chat de YouTube. Así que para que lo puedan tomar. Tenemos una pregunta, pero que no viene del lado ni de YouTube, sino que viene de LinkedIn. Y quizás aquí Ok. esta pregunta se presta como para un poco de debate. Dice, No, pero puede ser que. Ya, ¿cuál es dale. la No, tendencia continúo. de, cuál es la tendencia de un frontend? Micro frontend, y si ya debemos pasarnos a la web 3. Aquí hay algo que le va a carcomer a Felipe, pero No, bueno. pero es que yo no quiero sonar. A mí me agarran me molestan porque a mí me desagrada como el concepto detrás de cripto. La web 3 me encanta, descentralización, todo lo que queréis, pero tengo problemas como el área compleja detrás de cripto y lo que puede generar. Pero no, oye, no, te súper bien, perdón, quería. eh, si quieres contestar esa pregunta, genial. Se escapa un poco de repente de tu tema de la charla, entonces podemos Dale, contestarla. ningún problema. Pero sigue siendo JavaScript. No, Sí, feliz, feliz. Da parte ya súper bien. en tanto a lo que es la tendencia de un frontend, yo creo que va a ser cuestión del mercado. Hoy en día yo veo una tendencia para lo que es el desarrollo de aplicaciones por el lado de React, pero también hay muchísima demanda de otras tecnologías, como pueden ser Angular o como puede ser Vue, una tendencia creciente a lo que son otros frameworks capaz no son tan comunes como Svelte o Quick. En mi experiencia, y también está medio aislada porque como yo tengo todo mi perfil armado a React, obviamente veo más posiciones de React. Entonces, en base a la información que tengo, es un poco eso. Después lo de microfrontend no es tanto una tendencia, sino que es un tipo de arquitectura y creo que hay muchas. Se intentó mucho, no salió tan bien porque a nivel implementación es bastante difícil lograr algo que sea óptimo con cómo funciona la web hoy en día. O sea, necesitamos una aplicación que sea, que funcione de orquestador, que se encarga de obtener los datos de diferentes lados. Y a fin de cuentas, la mayoría de las veces tenemos que seguir bloqueando el rendering de toda la aplicación para asegurarnos de que todas las partes tengan los datos que necesitan. Con React Server Components eso cambió un poco. Mezclado con streaming, por ejemplo, en Next.js 13 lo tenemos, está muy bueno. Si no lo probaron y siempre quisieron probar microfrontends, es una buena alternativa, un buen primer approach. Y si no, después alternativas como Astro con su idea de Lance Architecture, también de Isles Architectures o Islands, también es una muy buena opción para probarlo. Iría por soluciones que ya lo tienen integrado como Astro o Next.js 13 con App Directory antes que intentar la idea de
update de microfrontends probada, porque, Sí. o sea, implementada por uno, porque nunca suele salir también. Hay un montón de implicancias en el medio. Y tanto a No, Web3 me parece que hay que tomarlo en cuenta como cualquier otra tecnología o como cualquier otra cosa que aparece. No lo forzaría ni tampoco le restaría importancia. Me parece que está bueno saberlo, estar al tanto y ver cómo evoluciona en los próximos años. qué respuestazo. Oye, estamos un poco el tiempo para seguir de repente conversando, pero yo tengo una última pregunta. Eh, ¿Vale? que de repente igual va con la pregunta que hizo The Nephilim, aquí no sé cómo pronunciar eso, así que si le estoy dando un butcher me dices. Splice versus Slice. Opiniones. No, ¿cuál es el uso correcto de Splice, Slice? Splice muta el array original y a Slice no. Tienen una pequeña diferencia y es que Splice recibe el índice en el que vos querés empezar y saca la cantidad de elementos que vos le indiques. Por ejemplo, si Sí, nosotros tuviésemos acá algo como un array que es 1, 2 y 3 y nosotros le daríamos a ese array un punto splice y le daríamos 1, 1, esto nos devolvería 1, 3, si mm, mal no recuerdo. Porque puede iría ser. al índice 1 y borraría un elemento. No me acuerdo si esto devolvería 1, 2 o devolvería 1, 3. La verdad, ni idea. Bueno, igual es bastante fácil. Parte de la PC. A mí, en su tiempo me refiero cuando Sí, const no era un tema. nos devuelve 2, perdón. O sea, nos Ay, saca esto y ahí nos devuelve. que me Esto nos encanta. devuelve 2. Mientras que lo Entregamos que el hace índice. Slice ¿Sí? mientras lo que hace Slice es no modifica la array original, sino que nos devuelve uno nuevo, em, donde, perdón, Slice, creo que se me rompió, ahí va. Yo le paso 1, 1 y esto me devuelve nada, porque le tengo que decir desde qué índice hasta qué índice tiene que ir. Entonces yo si quisiera que me vuelva 2, debería pasarle 1, 2, porque es desde el índice 1 hasta el índice 2. Claro. Pero la esencia es, podemos lograr cosas similares, uno muta, el otro no. Yo conocía Splice, la diferencia entre Splice y Slice era que Splice tenía una P de por favor no me usen nunca. Mm. Porque te empezabas a lidiar con mutabilidad y mutar el objeto original. No, está muy bueno saberlo, me gustó mucho la experiencia. De, Eso, de hecho, podemos ¿cierto? tomar, yo creo que podemos ¿Cómo? tomar unas dos preguntas más, porque de todas maneras ¿Sí? hicimos que Gonzi entrara más tarde, ¿Verdad, porque güey? Tienes toda la nos razón. cruzamos en tiempo. Entonces, en ese Sí. sentido, hay una pregunta acá de Marcos, MK, que dice, ¿se puede hacer un objeto inmutable? Porque si bien const hace que la referencia sea solo de lectura. Sí, o sea, lo que hace const es simplemente que no puedas reasignar una variable. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un array como const Mm, array igual 1, 2, 3, nosotros podemos agarrar y decir array 1 igual 5. Vamos a llevar esto a Run.js. Y esto sigue siendo válido. O sea, si yo veo array, veo 1, 5, 3. Pero lo que no puedo hacer es array igual otra cosa, porque me dice que no puedo reasignar una variable constante. O sea, nosotros tenemos, si no me equivoco, podríamos hacer, si yo hago object.freeze de array, eso ahora mismo, sí sí. me diría que no, o no creo que eso sigue funcionando. Em, no, sí, o sea, no me tiro error, pero no me modificó el valor. O sea, Claro. podríamos hacer un objeto, una variable inmutable usando freeze, pero tenemos un montón de cosas que podemos hacer. También podemos, si nosotros quisiéramos agarrar y mutar variables y seguir trabajando con estados inmutables, nosotros siempre podemos crear copias de esto, es decir, no sé, const array 2 igual, y algo que me devuelva la misma referencia a este elemento. Por ejemplo, podría usar ar.slice vacío y esto me va a devolver un array igual, que es 1, 2, 3, y hacer ar2 y ar2
1 igual 5. Y ahí tengo AR y AR2. AR mantiene su estructura y AR2 es el elemento Claro. duplicado. Y si realmente, porque acá tenemos un problema, y es que si este elemento, por ejemplo, el que estamos modificando, es, por ejemplo, un objeto, Gonzi, yo hago esto y le hago punto .name igual JS. Cuando veo AR y AR2, como este elemento era un objeto y esto es una referencia a un objeto, si bien yo dupliqué el array, estoy modificando una referencia que está en el array original. Entonces, Claro. podríamos usar otros métodos, como por ejemplo structuredClone, que se encarga de hacer una copia deep. Entonces, en este caso, podríamos trabajar con estructuras mutables e inmutables al mismo tiempo, creando o asegurándonos de que el elemento que estamos clonando es realmente una copia fiel. Efectivamente. Genial. Yo creo que con eso terminamos como con las preguntas. Aquí hay como un pequeño comentario que cabe destacar, que ya dice cabe destacar. Los strings también se pueden trabajar como array. En su mayoría. Sí. No podemos mutar un array por índice, por ejemplo. Un Sí. string por índice. O sea, no podemos venir acá y decirle name igual Gonzi hasta donde recuerdo, por lo menos. Y hacer un name 2 igual 9. ¿Todo funciona? Casi seguro que no. No, esto no funciona. O sea, en algunos casos, o sea, casi siempre podemos hacerlo, pero no en todos los. Tiene algunos de los métodos integrados en array. Perfecto. Efectivamente. Gonzi, de verdad, agradecidísimos por tu tiempo. Sí. No, gracias a usted por la invitación. Tu ganas de compartir conocimiento, de apoyarnos, de estar y formar parte de lo que es la previa ahora. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes y mucha suerte también con la transmisión y con el evento. Este año no voy a poder ir, pero siempre intentaré ir a eventos presenciales que me encantan. No, maravilloso. Mira, si alguna vez andas por Chile, nos avisan nomás. Obviamente. Vamos a salir a mostrar cosas. Y si no, siempre puedes venir a la GSConf 2024. ¿Verdad? Total. Sí, no hay problema. Oye, infinitamente agradecido, nuevamente, de verdad. Te vamos a tener que removerme Sí, la yo ahora me pantalla, salgo. pero oye, la gente también, gracias por estar en la charla, gracias por estar con Gonzi. Abajo, me imagino que @Gonzi es tu Twitter, para que la gente Exactamente. vaya para allá, ¿cierto? Sí. Y si no, como entraron al link de Array, que era array.goncidev, ponen Twitter Goncidev, YouTube Goncidev o lo que se les ocurra Goncidev y eso los lleva a donde debería. Van a aparecer todas las redes sociales. Eso, Genial. de verdad, nuevamente Bueno. muchas gracias. No, gracias a ustedes.